Yo les pregunto cuál es de los animales o cuál es de los animales el que usted considere que más se reproduce. ¿Cuál es el animal más fecundo? ¿Cuál es el animal que da más crías? ¿En quién piensa usted? En las ratas, y la mayoría piensa en los conejos. De hecho muchos tienen bien los piojos, muy bien, pero sé que algunos piensan en los conejos porque seguramente alguno ha escuchado la expresión, es que se reproducen como conejos. ¿Sí? ¿La ha escuchado? Levanta su mano. Dice, uy, es que estas personas se reproducen como conejos. Los conejos se llevan esa fama porque estudiamos un poquito de ciencia. Los conejos son activos sexualmente a los 3 meses de nacidos. O sea, un conejo a los 3 meses, a los 90 días, ya hormonalmente ya puede sexualmente procrear. Dios mío. A los 3 meses. Las hembras pueden volver a quedar embarazadas o preñadas apenas dan a luz. O sea, la conejita dio a luz y ahí mismo puede quedar embarazada de forma inmediata. Obviamente no así el ser humano, ¿no? O sea, físicamente puede, pero por favor, tenga misericordia de la esposa recién dada a luz. Pero las conejitas tan pronto dan a luz, pueden tener hijitos de una vez. Y los conejos pueden llegar a tener 7 camadas al año, 7 camadas al año, y en cada camada pueden llegar a dar 7 crías. 7 por 7, 49, o sea que pueden llegar a tener 490 conejitos en un año. Por eso dicen que se reproducen como conejos. Pero el real campeón, o mejor, campeona porque es femenino, la real campeona de la reproducción en la naturaleza es la hormiga africana. Las hormigas africanas. Le leo algunos datos. Se reproducen, puede tener o puede poner de 3 a 4 millones de huevos al mes. De 3 a 4 millones de huevos al mes. Y solo lo pone una persona, una hormiguita. La hormiguita reina. Solo la hormiguita reina puede llegar a poner de 3 a 4 millones de huevos al mes, lo cual significarían 48 millones de hormiguitas al año. Ella es denominada la campeona en la reproducción, en la fecundidad, en la multiplicación del reino animal. Datos que no nos ayudan mucho, o de pronto sí, cultura general. ¿Por qué le hablo de eso? Porque una parte esencial del carácter de Dios es la capacidad de multiplicarnos. Porque una parte esencial del carácter de Dios es la capacidad que Él mismo, de Dios mismo, de multiplicar su esencia. Una de las cosas que caracteriza a Dios es que Él se multiplica esencialmente en las personas. ¿Estoy siendo claro? De hecho, cristianos o no, todos los seres humanos tienen un aliento de vida, que esa es la esencia de Dios del ser humano. Es decir, como por ejemplo Adán fue creado del polvo de la tierra, él no fue un ser vivo hasta que se sopló sobre él aliento de vida, eso lo dice el Génesis. Es decir, hizo un muñequito de barro y sopló el neuma de Dios, el espíritu fue soplado sobre Adán y ahí fue un ser viviente. Pero cada vez que se concibe un espermatozoide con un óvulo y se forma esa primera célula, llega un momento en la creación donde Dios infunde su espíritu sobre cada ser humano. De hecho, cuando alguien fallece, cuando alguien muere, la Biblia llama que él expiró, es decir, que el espíritu fue quitado. ¿Me sigue? ¿Estamos de acuerdo? Todo esto para decirle que el Señor es fundamentalmente el creador de la multiplicación de su esencia. Todos los seres humanos tienen una partícula, una molécula, una partecita de la esencia de Dios, que es lo que hace que permita estar viva una persona, o cuando fallece, obviamente, que es quitado. ¿Es claro?
¿Es claro? Es decir, que hablando de las hormiguitas y hablando de los conejos, la parte esencial del carácter de Dios, o una de esas partes, es su capacidad de multiplicarse, de multiplicar su esencia. Hoy, en el marco de la serie Metanoia, todavía seguimos hablando de metanoia, intentaremos responder a la pregunta: ¿cómo multiplico lo que tengo y lo que soy? ¿Le interesa? Levante su mano. ¿A cuántos les interesa saber cómo multiplicar lo que tienes y cómo multiplicar lo que eres? Y de pronto a algunos les alcancé a ver el signo pesos en los ojitos. ¿Sí? También sería cómo multiplicar la provisión, pero también cómo multiplicar la salud, cómo multiplicar el amor, cómo multiplicar el favor hacia otras personas. ¿Le interesa? Bien, entonces eso es lo que hablaremos. De hecho, ese es el título: cómo multiplico lo que tengo y lo que soy. Vaya conmigo al libro más difícil de encontrar en la Biblia, Génesis, ¿correcto? Libro de Génesis, primer libro de su Biblia, que está de primeritas, y vamos a ir al capítulo 1, es decir, abra la primera hoja de su Biblia. Ubique su atención en el versículo 27, Génesis 1:27. Le voy a leer la traducción lenguaje actual. Y dice lo siguiente, Génesis 1:27. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Le estoy leyendo traducción lenguaje actual, Génesis 1:27. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Versículo 28, y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a los animales y a los reptiles, etc. Bien, acabamos de leer Génesis 1, 27 y 28. En Génesis 1, primera página de su Biblia, Dios está creando el universo. No sé si alguno sepa, no sé si alguno lo tiene claro. ¿Qué creó Dios en el día 1? La luz. Hágase la luz. En el día 2, la atmósfera y el firmamento. No se preocupe, yo también estoy haciendo copia. En el día 3, la tierra seca y las plantas. Eso está en Génesis 1. Le estoy ahorrando la lectura. Día 4, el sol, la luna y las estrellas. Día 5, las aves, los animales marinos. Día 6, los animales terrestres, incluido el conejo. Y el hombre y la mujer, obviamente. O sea, el sexto día, Dios viene en un proceso de creación. Dios está trabajando para crear todo lo que es el universo. Y el día 6 decide crear al hombre para que el día 7 descanse. Para que el día 7 repose. Para que el día 7 deje sentado un precedente que si Dios, siendo Dios, descansó, ¿cuánto más nosotros que no somos Dios, necesitamos aprender a descansar? Hagamos un pequeño paréntesis. De pronto alguno en esta mañana no puede concentrarse con la palabra, no porque estés atormentado, un demonio o alguna cosa, sino porque te falta descanso. De pronto tu cabeza no puede concentrarse, no porque tengas un ataque espiritual, sino porque no has dormido, porque no has podido descansar. Si Dios lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El cuerpo es una máquina. El cuerpo es una máquina que a la larga necesita ser mantenida. Una máquina, hasta un computador, un celular, así usted crea que no, ocasionalmente necesita apagarse, ocasionalmente necesita reiniciarse para que funcione de la mejor manera. Cierro el paréntesis. Dios está creando todo. Dios está terminando la creación en el día 6 y dice que creó al hombre. Y aquí podemos aprender, quienes les gusta estudiar teología y todo esto, hay un principio que es el principio de la primera mención. Principio de la primera mención. ¿Qué significa? La primera vez que en la Biblia se nombre algo, ese algo es importante.
la primera vez que la Biblia nombre algo, ese algo, eso que va a nombrar de eso que se está hablando, es importante porque hace parte del diseño que Dios pensó por ponerlo o permitir que se pusiera en el libro. Es claro, ¿verdad que sí? Entonces, la primera vez que Dios piensa en el hombre se registra en Génesis 1, 27 y 28, que es lo que acabamos de leer. Entonces, viendo la importancia de este texto, viendo la importancia de que el hombre está recién creado, el hombre está recién construido, está recién infundida vida sobre él, mire lo que Dios le dice, usted lo leyó conmigo. Quiero, nos hablaba la pastora hace 15 días, amado, yo deseo que seas prosperado. Miren, aquí también vuelve a decir, yo quiero que se multipliquen, yo quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Es el deseo de Dios que te multipliques. ¿Qué tal si le dices al de al lado? Es el deseo de Dios que te multipliques. Dios desea que te multipliques. Dios quiere, Dios tiene planeado eso. Hace parte de su voluntad que nosotros nos multipliquemos. ¿Qué significa? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y es que hay algo en ti que debe ser multiplicado. Un talento, una capacidad, una visión, una semilla. Hay algo en ti. Todos los que están en este auditorio tienen capacidades, han sido dotados. Esta semana en oración, creo que era el día miércoles, hablábamos del potencial. Todos tenemos mucho potencial, pero para el, hoy Dios les recibe diciendo, ese potencial necesita ser puesto en marcha. Necesitas multiplicarte en otros. Si sabes interpretar un instrumento, necesitas enseñarle a otro para que cuando tú no estés, otro haya heredado tus habilidades y esas habilidades puedan seguir corriendo. Hace 8 días, ¿cuántos fueron bendecidos por Maleja que predicó? Entonces, ella era la primera vez que predicaba en este espacio y se preparó, estaba nerviosa. Yo vi el video, lo hizo muy bien. Claro, tiene que mejorar como todos, yo mismo, obviamente. Pero eso es parte de lo que necesitamos nosotros multiplicarnos. Porque no solamente no es sano que el pastor cante, el pastor lave el baño, el pastor barra, el pastor predique, el pastor atienda a los niños, porque parecería un pulpo, yo no me da, no puedo. Por eso necesitamos multiplicarnos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Verdad que sí? El poder de Dios quiere, o mejor, lo que Dios quiere es que su poder sea multiplicado. Primero en tu familia, luego en tu entorno cercano, siendo expansivo progresivamente a todas las áreas y dimensiones de tu vida. ¿Se acuerdan que cuando Jesús se iba a ir, iba a ascender a los cielos, les dijo, vayan, prediquen este evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Entonces digo, primero a su casa, luego a su barrio, luego a su ciudad y ahí sí, hasta lo último de la tierra. Y es que el diseño de Dios es que esa multiplicación se va dando de forma concéntrica. Concéntrica. Había hace muchos años aquí en Colombia un programa que se llamaba Concéntrese. Los que saben del Waka Waka para acá no tienen ni idea de qué les estoy hablando, pero hace muchos años un programa que se llamaba Concéntrese. No, estamos hablando de concéntrica. El crecimiento del Señor es concéntrico. ¿Qué es concéntrico? Imagínese usted a la orilla de un río. Imagínese usted a la orilla de un río con una piedra en la mano. Imagínese usted con una piedra en la mano y que usted bota esa piedra al río. Entonces la piedra cae y forma como unas ondas, ¿verdad que sí? Como una onda pequeña, una onda grande, una onda grande, una onda grande, y se forma como unas ondas. Eso es crecer de forma concéntrica. ¿Cómo así? El Señor quería que Adán empezara a crecer en el Edén y luego creciera donde fue sentada su tienda, su habitación, su lugar, su morada, y que así mismo fuera creciendo, fuera multiplicándose y que eso llegara al resto de la tierra. Esa es la forma como Dios diseñó ese crecimiento que vimos o que estamos leyendo que se dio en el Edén. Ahora nos toca a nosotros llenar la tierra de su gloria, que el reino de Dios venga a la tierra.
partiendo desde la iglesia como epicentro de esa onda expansiva que en estos últimos tiempos va a beneficiar a toda la humanidad. Es decir, así como la piedra que se arroja al río, el Señor con todo lo que está haciendo, con su palabra, con su presencia, es como si permitiera que la roca se arrojara dentro de la iglesia como un río, para que de la iglesia hacia afuera salgan las buenas noticias, salga la esperanza, salga la bendición que está necesitando el mundo actual. ¿Está de acuerdo conmigo que el mundo carece de esperanza? Que el mundo carece de propósito, que el mundo carece de valores, y es la iglesia la que está llamada a generar, a multiplicar la voz de los principios, valores y fundamentos establecidos en la palabra del Señor. ¿Cómo es el modelo de multiplicación del mundo? Cuando hablamos de mundo, hablamos de todos los que no creen en Dios, del sistema religioso, del sistema político, del poder que no quiere que Dios sea glorificado. Cuando hablamos del mundo, es todas aquellas personas que se la pasan en odios, en iras, en contiendas, en chismes, en murmuraciones, en robos, en estafas. Eso es lo que hablamos del mundo. ¿Cómo es el modelo de multiplicación del mundo? Es egoísta. Definitivamente el mundo enseña egoísmo. El mundo enseña a acaparar. El mundo te dice que eres próspero si tienes un saldo en el banco grande, que tú atesores. De hecho, muchos tenemos sobrepeso por comer de más. ¿Aló? Muchos, el modelo del mundo es primero yo, segundo yo, y lo que sobre para mí. Y muchos niños están creciendo así. Hoy por hoy es difícil que los niños compartan. Hoy por hoy, claro, la naturaleza del ser humano, la naturaleza del niño, entre comillas, es egoísta. El niño no va a querer darle el dulce, y el papá o la mamá tienen que entrar, tienes que compartir. ¿Cuánto le han enseñado a sus hijos, sobrinos, nietos que compartan? Es difícil al principio, pero es necesario definitivamente enseñar a compartir, porque el modelo del mundo es egoísta. Otro de los ejemplos del modelo del mundo es que el fin justifica los medios. No importa cómo yo consigo ese contrato, no importa cómo yo consigo ese puesto, no importa cómo, así tenga que acostarme con el jefe, así tenga que vivir con alguien que no quiero, así yo, jovencito, viva con una mujer que me triplica la edad, así yo, jovencita, tenga que sacarle plata a un viejo, perdón la expresión, decrépito, tenga que vender mi cuerpo, no me importa, porque es el que me va a pagar la universidad, es el que me va a dar un carro, el que me va a dar un iPhone. ¿Lo vemos o no lo vemos? Las personas viven en eso. El fin justifica los medios. Como sea, cuando sea, a la hora que sea, mejor dicho, porque es un buen motivo, pues. Dios, muy por el contrario, el modelo de Dios de multiplicación es todo opuesto. Dios siempre pensó en comunidad. Dios siempre piensa en colectivo. Dios siempre piensa en común. Es más, la Biblia dice textualmente que Dios es amor. Si usted está tomando notas, eso lo dice Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor está directamente relacionado con compartir la esencia, porque significa entregar o dar algo. Una muestra tangible de que compartimos, o mejor, de que amamos, es cuando compartimos. Dice 1 Corintios 13, hablando del amor, que el amor no es egoísta. ¿Verdad que sí? Que el amor no busca lo suyo, que el amor no es jactancioso, que el amor no deja de ser. Eso nos habla del corazón amplio, pero sobre todo el corazón comunitario, fraternal del Señor. Les pregunto, ¿es claro? Entonces el modelo del mundo es egoísmo, es envidia, es el fin justifica los medios, y para multiplicarnos en todas las áreas necesitamos entender, recordar o conocer para algunos que Dios para nada es egoísta, que Dios por el contrario, ayúdeme, dice Juan 3:16, ¿qué hizo Él? Entregó a su Hijo
unigénito. ¿Para qué? Para que solo los judíos crean en el Señor y tengan vida eterna. Para que solo los de Venezuela crean en el Señor y tengan vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida. Esa es otra muestra del corazón colectivo, comunitario del Señor. Nosotros, usted y yo, estamos llamados, lo leímos en Génesis 1, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Lo leímos en la versión traducción lenguaje actual, dice, los creó como a Dios. Entonces, si Dios tiene en su esencia el pensar en los demás, nosotros, sus hijos, ¿en quién deberíamos pensar? En los demás también. Porque somos creados a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Nosotros también fuimos hechos para vivir en comunidad, para compartir la esencia de Dios, la naturaleza divina con otras personas. De las cosas más fuertes que vinieron con la tristemente célebre pandemia fue el aislamiento social, el estar solos. Colapsamos cuando la iglesia no se pudo reunir, cuando no nos podíamos acercar a más de 2 metros de distancia, ¿verdad que las enfermedades mentales estuvieron a la orden del día? Porque el ser humano, dice incluso la filosofía, es un ser social. O sea, no se puede desarrollar habilidades del ser humano solo en una montaña, ni siquiera el idioma. Nadie nace aprendiendo español. Yo a veces, un chiste malo, un niño de 3 años empieza a balbucear japonés y dice, ay, qué bueno, 3 años se aprendió a hablar japonés. No es que tenga grandes capacidades, sino pues porque el entorno fue el que le tocó y aprende o no aprende. ¿Sí me hago entender? Es lo mismo en Rusia o cualquier idioma. Lo que quiero decir es que nosotros somos su imagen y su semejanza y estamos llamados también a compartir la esencia y su naturaleza divina. Para quienes toman notas, Éxodo 29, 46. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 29, versículo 46. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Ese es el énfasis. Éxodo 29, 46 dice que Dios sacó al pueblo de Egipto para Dios poder vivir entre ellos. Y eso sigue vigente, mis queridos hermanos. Dios quiere todavía vivir entre su iglesia. Hoy lo cantábamos. ¿Habitas en la alabanza de tu pueblo? ¿Cómo decía el coro? Tú habitas en la alabanza de tus hijos. Entonces, el Señor lo que quiere y ha querido todo el tiempo es que nos hagamos sus hijos para morar entre nosotros. Tanto así que entregó pues a su hijo, como lo vimos. Esta cita de Éxodo básicamente era para una referencia a que Él desea, el Señor les dijo, yo los voy a sacar de Egipto y yo voy a habitar entre ustedes, voy a estar entre ustedes, voy a ser su compañero. Por eso el deseo de Dios, su pasión, lo que arde en su corazón es la comunión con el ser humano, es la comunión con el hombre y obviamente también con las mujeres. También, y lo recordaremos ahorita en algunas semanas, que Jesús fue llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nuevamente, no es Dios solo en una montaña, no es Dios solo en un universo etéreo, sino Emmanuel, Jesús, fue el Dios con nosotros. Muestra de que Él quiere obviamente habitar, permanecer y tener comunión. La cruz de este Jesús fue la garantía de la comunión. Allí murió el yo y se resucitó el nosotros. En la cruz de Jesús, del Hijo de Dios, muere el INRI, aquí yace el Rey de los judíos, y resucita, se levanta para vida eterna el nosotros. En Él tenemos todos entrada, salvación, acceso directo
al Padre. Jesús entregó su vida, se partió por nosotros y lo estudiábamos en otro momento. Él pasó de ser el unigénito es el único, a ser el primogénito, que significa el primero de muchos. Jesús pasó de ser el unigénito Hijo de Dios, el único, con la muerte, y no solo eso, sino su resurrección, y empezó a ser el primogénito, o sea, el primer hijo de muchos extendidos sobre la faz de la tierra. Bien, lo que hablaremos a continuación, y es el final, es cómo multiplicarnos. Todo esto era hablar de la multiplicación, incluso desde la naturaleza, ver que Dios no es egoísta, ver que Él quiere que compartamos su esencia, ver que, por ejemplo, le habló a Moisés y le dijo, yo quiero habitar entre ustedes, y que si fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios que piensa en muchos, pues así mismo nosotros, como sus hijos, estamos llamados a hacerlo de la misma forma. Es lo que hemos hablado hasta ahora. La respuesta a cómo multiplicarme, cómo multiplicar lo que soy y lo que tengo, está en una palabra que hemos venido hablando todo el año, sobre todo los días miércoles, en particular los días miércoles en nuestro servicio virtual de oración. Si alguien me ayuda, ¿cuál es esa palabra? Discipulado. Discipulado. El discipulado es el principal método de multiplicación. Entonces, ¿por qué metanoia con discipulado? ¿Cómo así? Porque han enseñado, el sistema del mundo te ha programado para que tú te multiplicas es con trabajo fuerte, con esfuerzo, con horas extras, con inversión, con músculos grandes. Claro, sentado debajo de la cama no te va a llegar el dinero. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice la palabra. Entonces, la metanoia es que tú te empieces a esforzar en trabajar por otros. Es el principal método para que tus recursos sean multiplicados. Esa es la esencia, ese es el corazón, ese es el resumen de nuestra mañana de hoy. Que tú te desligues, mates de hambre el fundamento del que te dice acapare, egoísmo solo para ti, y empieces a alimentar como un bebé el fundamento de yo voy a trabajar por otros, yo voy a enfocarme en otros, voy a servir a otros, voy a dar a otros como principal estrategia para que mi año 2025 sea multiplicándose mis recursos. Y nuevamente, no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de paz, de tranquilidad, de servicio, de fuerza, etc. ¿Qué es el discipulado? En términos muy básicos y generales, cada miércoles nos reunimos no solo a orar, sino a hablar de esta palabra discipulado, y el discipulado podemos resumirlo como formar el carácter de Jesús en las vidas nuestras y de las personas. Un discípulo es aquella persona que permite que el carácter de Jesús sea formado en su vida y está dispuesto a trabajar para formar ese carácter en la vida de otros. ¿Qué es el carácter? Podría decir alguien. Para hablar del carácter tenemos que hablar del temperamento. El temperamento es lo que genéticamente acompaña cuando nacemos. Entonces yo soy de pronto muy alegre o muy callado, o soy muy risueño o soy muy serio, o soy muy frentero o soy más bien reservado. Eso nadie se lo enseñó, así nació y así heredó de papá, mamá, de los Garzón, de los Mejías, de los Fierro. Así somos nosotros, mijo. Así es su abuelo. Y este no conoció a su abuelito. ¿Aló? Eso es el temperamento, así crecimos. El carácter es la forma, es la cantidad lo hemos hablado en otros momentos, me voy a citar otra predicación de este servidor en otro momento, es la huella, es la marca que Dios forma en nuestra esencia, que nos hace y que nos modela el comportamiento. Yo puedo ser muy templado, yo puedo ser muy frentero, pero el Señor me manda a bajar la cabeza. Entonces el carácter es, yo hago caso.
Yo puedo ser muy solapado, muy tranquilo, muy tirar la piedra y esconder la mano, pero el Señor ama a los que andan en verdad. Entonces el carácter es, a mí me gusta hacer así, pero el Señor me manda a hacer asá. Entonces yo casi que renuncio, niego, permito que lo que el Señor ha establecido se forme en mí y yo caminar de acuerdo a sus estamentos. ¿Estamos claros ahí? Bien. El discipulado es trabajar en las raíces. Mientras más débiles estén las raíces, más fácil será que una persona se aleje de Dios. No sé si usted ha conocido, yo he conocido aquí en esta iglesia personas que empiezan como un volador ahorita en diciembre, despegan y eso, wow, pero así como suben, caen, así como suben, vuelven atrás, así como crecen, bajan. El dicho diría, suben como palmera y bajan como coco. Esas personas que pronto mostraron mucho afán, mucho crecimiento, básicamente se enfocaron por crecer en las ramas, pero no trabajaron en profundidad en sus raíces. Y por eso cuando vienen los problemas que van a venir, cuando vienen las circunstancias que van a llegar, pues las ramas, cuando un árbol sacude, imagínense usted sacudir un árbol con fuerza. ¿Qué es lo que cae cuando se sacude un árbol? Las hojas. Pero pocas veces, incluso el fruto, muy buen punto. El fruto puede caerse. Pues si usted coge un árbol de mangos, de esos mangos así amarillitos, así deliciosos, jugosos, y usted los sacude con tan fuerza, las hojas caen y hasta el fruto cae. Pero pocas veces usted va a poder mover un árbol de tal manera que las raíces se muevan. Salvo que haga un hueco y venga un asteroide y le pegue y abra nada. Eso es de otro momento. ¿Se entiende, verdad? Entonces, en la medida en que el discipulado es entrar y permitir que la palabra del Señor trabaje en mis raíces. Cuando no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a salir a empeñar las cosas? ¿Voy a salir por ejemplo, me robaron mi celular? ¿Qué voy a ir a hacer? ¿Comprar un celular robado? Donde pudo haber un muerto por ese aparato, o más bien, bueno, trabajar, pedirle al Señor, hacer una rifa, hacer un asado, vender tamales, aló, hacer sándwich, hacer algo. No fuimos llamados a construir, por ejemplo, templos, ni siquiera fuimos llamados a formar líderes, sino fuimos llamados a formar discípulos. Dice, vayan por el mundo haciendo conciertos, vayan por el mundo haciendo seminarios, vayan por el mundo escribiendo libros o cantando canciones. Dicen, vayan por el mundo haciendo discípulos. Y por eso nos ha costado todo el año hablar de la importancia de ser y de hacer discípulos. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con hoy, 1 de diciembre, último mes del año, mes de parranda y animación? Pues que justamente la respuesta a la pregunta, ¿cómo multiplico lo que soy, lo que tengo? Es trabajando por otros a través del discipulado. Y discipulado no es 6, 7, 8 personas sentadas en una mesa leyendo la Biblia. Eso hace parte, pero no se limita a eso. El discipulado, hago énfasis para avanzar, es permitir que la palabra alimente tu vida de tal forma que tus raíces fueran firmes, para que cuando vengan las circunstancias no te muevan. Acaba de hablar de una circunstancia, no tener dinero. Cuando falte de pronto la salud, claro, se acaban las ramas, el fruto es sacudido, pero para algunos, la gran mayoría, sus raíces son los que los hacen mantener firmes en medio de las circunstancias. Bien. ¿Cómo se forma ese carácter? Pues sí, justamente esa es la forma de formar, valga la redundancia, el carácter. Y es una sola palabra y es morir. Morir. Palabra poco usada, palabra que nadie quiere, pero nadie quiere morir. Nadie quiere ir a un funeral, hablo por mí. A mí me invitan a predicar a
Cualquier cosa yo voy con gusto. A un funeral es de las cosas que más me cuestan. Lo he hecho por el rol, pero me cuesta mucho hablarle a la gente en un funeral, porque la muerte no es chévere. O va, levante la mano, ¿cuántos desean morir en esta mañana? Wow, nadie va a querer hacer eso. Pero sí, esa es la estrategia para multiplicarnos. Morir. Juan 12:24 no quiere decir, obviamente, por favor, salga a la avenida y se lance a un carro o se tiren del cuarto piso. Para nada, por favor. Es morir a la carne, es morir a los deseos engañosos del corazón. Vaya conmigo, es la última cita que leeremos en esta mañana. Lucas capítulo 12. Juan 12, 24 al 26. Mientras llega yo, tomo agüita. Juan 12, 24 al 26. Dice la Nueva Traducción Viviente de ese texto lo siguiente. Les digo la verdad, hablando Jesús, que el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra, ¿y qué? ¿Y qué? Y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas, que en otras palabras es multiplicación. Entonces, dice, si un grano, usted y yo somos granitos de trigo. Mírele la cara de grano de trigo que tiene al lado. Usted y yo somos granitos de trigo. Pues para que el granito de trigo dé mucho fruto, que hoy lo llamamos multiplicación, para que ese grano de frutos, ese grano debe, dígalo por lo menos con miedo, ese grano debe morir. Porque ahí dice que si el grano no muere, se queda como solo. Impresionante, ¿no le parece? O sea, si el grano no se muere, se queda solo. Atención, aquí nos podemos quedar toda la mañana. Muchas personas están solas y ni siquiera están solas, se sienten solas porque no han muerto, porque no han tenido la capacidad de enterrar, o mejor, de permitir que lo que la palabra enseña forme tu vida y por ende transforme tu carácter. Entonces, la iglesia está para acompañar, la iglesia está para proveer en algunos casos, pero no siempre. La iglesia está para impulsar, pero la iglesia también es una muy buena forma de ayudarte a matar tu carne. Porque tú quieres blanco y el pastor dijo negro. Porque todos quieren luces en la iglesia y no vamos a tener luces. Porque todos quieren que tapemos con cortinas y no vamos a tener cortinas. Ah, pero es que yo quería cortinas. Yo no quería cortinas. Uy, no, han cambiado desde que se fueron a esa nueva iglesia, de que se subieron de estrato. Antes y ahora no, es que antes me... ¿Estoy siendo claro? La iglesia es experta. Mi esposa es experta en formar el carácter. El liderazgo es la plataforma ideal para que tú quieres, pero la circunstancia dice no. Tú quieres a las 10, todos se ponen de acuerdo que es a las 9. Y a ti te conviene a las 10, pero no, es a las 9. A ti te gusta el lunes, pero todos deciden que es el martes. Tú puedes el jueves, pero todos quedamos que es el sábado. ¿Le ha pasado o solo me pasa a mí? Y uno le toca como morderse la lengua. Eso es morir. Eso es morir. Algunos dirán, ay, que tienen contra mí. Es que, no, es el mismo Dios. Entiendas de la expresión, matando tu grano. Porque si no lo mata, se queda solo. Por el contrario, si el grano muere, producirá muchos granos nuevos. Una abundante cosecha de nuevas vidas. Sigamos, Juan 12:25. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad.
Tremendo. O sea, el que se aferra que, ay, es que allá no tienen la Reina Valera del 60, sino ahora leen la NTV. Está muy aferrado a la vida, muy aferrado a las cosas de este mundo. ¿Me siguen? Es que no cantan las de Marcos Witt, menos. Bueno, hoy cantamos de Marcos Barrientos. Ahora solo cantan las de Brunet. Cante, hermano, no importa de quién. Lo importante es lo que está diciendo. Es que algunos me dijeron, uy, ¿por qué tan elegante? Les dije, porque no solo hay tenis en la vida. Entonces algunos dirán, uy, nunca usa corbata. Bueno, no la traje. Pero muchos aferrados a las minucias de la vida. ¿Se entiende, verdad que sí? Descuidando lo esencial, que es como Dios hoy quiere hacer que mi trigo fructifique a través de la muerte de mi grano. Entonces, muchos no aguantan el proceso. Muchos son como el maíz pira, que cuando el maíz pira, ¿cómo lo llaman en Venezuela? Las cotufas. Las cotufas. ¿Quién dijo cotufas? Ah, amén, Dios, hermana, Dios está hablando. Como el maíz que usted somete a temperatura, algunos son cotufa y ¡plum! Saltan y se van. Aló o ayayay. Por el contrario, el maíz pira bueno tiene que estar tapado para que cuando haya la presión y el grano estalle, pues no se salga de la olla y después usted le eche salecita, ponga una película y disfrute comer hasta saciarse. Yo sé que usted me entiende. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia, mire esas palabras tan bonitas, como los que no se importan tanto de su vida en este mundo, la conservarán para toda la eternidad. 26 de Juan 12. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy y el Padre honrará a todo el que me sirva. Un buen discipulador es aquel que aprendió primero a ser un buen discípulo. Lo hemos hablado todo el año. Un discípulo es aquel que primero se hace discípulo. Un buen discipulador, una buena persona que quiere compartir con otros, alguien que quiere trabajar en multiplicarse, es primero el que entiende como tal ser un buen discípulo, y un buen discípulo es aquel que se deja enseñar. Un buen discipulador es el que aprende a ser discípulo, y un buen discípulo es el que se deja enseñar. Dile al de al lado, déjese enseñar. Déjese enseñar. Mis queridos hermanos, ¿conoce usted personas que parece que lo supieran todo? Que usted habla de cocina y son los expertos en cocina. Usted habla de mecánica y ellos desbaratan un motor con los ojos cerrados. Que usted habla de tecnología y lo saben todo. Que usted habla de conejos y su maternidad y ellos saben. Y no aprenden nada. Por el contrario, hay personas como que se sorprenden mucho. Y que dicen como, no, yo no sé de eso, ¿me puede enseñar? Y son como personas que valoran que otros les enseñe. En otras palabras, hermano, déjese enseñar. Déjese enseñar. Algo que es muy difícil y que tiene que ver con la formación del carácter, que es lo que estamos hablando, es desaprender. Desaprender. Así me enseñaron. Así lo hacía mi mamita, así lo hacía la abuela, así lo hacía la bisabuela. Y usted no me va a hacer, usted tan jovencito, a mí me dicen por mi profesión, todavía algunos me consideran joven, me dicen, ingeniero, usted tan joven no me va a venir a mí a enseñar lo que he hecho durante décadas. Y por eso está accidentado, incapacitado en una cama, hermano, por eso es que está así. Muchos dicen, usted a mí no me enseña. ¿Usted no me va a enseñar a mí? Ah, bien, a hacer hijos. ¿Sí? Muy bien. La raíz de la palabra discípulo se encuentra en la palabra disciplina, pero de eso hablaremos dentro de 8 días. Dentro de 8 días extenderemos esto, teniendo esto como base, y profundizaremos un poquito más en lo que es la disciplina. Palabra hoy poco mencionada, a la que muchos le huimos. Nadie quiere estar en disciplina, pero es muy necesaria, muy importante, impopular, definitivamente nadie quiere eso, pero definitivamente también muy útil para ayudarnos a formar el carácter.